vamos a hablar de la estimulación mental y física del Border Collie. Hoy me he querido traer a mi colega María precisamente para que nos hable de la raza, de los Border Collie, de los que ya hemos hecho algún que otro vídeo, y nos explique pues, de los ejercicios que hacen, porque como todos sabéis, los Border Collie son una de las razas consideradas más inteligentes del mundo. Y por el hecho de lo inteligentes que son, es necesario someterles a retos no solo físicos, sino intelectuales, a plantearles retos diarios para que desarrollen su mente. Bueno, primero preséntanos a estas dos preciosidades que tenemos aquí y bueno, cuéntanos, te voy a hacer varias preguntas para que nos cuentes. Un poco primero cómo se llaman. Bueno, pues esta es Zoe y esta es Ney. Y cuéntanos la historia, que me ha parecido muy enternecedora fuera de cámara, que ya estaba hablando. Cuéntame. Bueno, básicamente tenemos al lado de casa un pastor que tiene su rebaño y una de sus perras de pastores es una Border Collie, Blue Merle, y bueno, pasando y viéndola trabajar, porque cada vez que pasábamos estaba trabajando y tal, nos enamoramos de la Que tiene perra. un rebaño de ovejas. Tiene un rebaño de pueblo. ovejas. Muy bien. Y nos enamoramos de la perra, entonces, bueno, hablamos con él y dijimos, si vas a hacerla criar, avísanos porque nos gusta mucho y queremos crías. Bueno, en principio queríamos una cría, Sí. pero cuando fuimos a recogerla a la camada, pues vimos a las dos y nos enamoramos de las dos, así que... Y por cierto, háblanos un poco del pelaje. ¿Cómo son? O sea, ¿te quedaste con las Merle o había varios colores? ¿Cómo era el padre también? Sí, había varios colores porque la madre era una Blue Merle, pero no se pueden cruzar dos Merle, así que el padre es blanco y negro. Ajá. El color típico de la raza, y bueno, y en la camada pues habían Blue Merles y habían blancos y negros. Ah, muy bien. Pero la verdad es que nos gustaba mucho este color y fuimos a por dos hembritas de este color. ¿Con qué edad fuiste a cogerlas? ¿Cuándo crees que es la edad ideal que podríamos recomendar de que se cogiese un perrito? Pues en principio, bueno, fuimos a recogerlas con 3 meses, les faltaban poquitos días, también porque queríamos que estuvieran con la madre durante este periodo de socialización para que aprendieran un poquito, pues eso, junto a la madre, pues que ya hubieran socializado bien entre los cachorros de la camada y tal. De hecho, nos avisó el pastor diciendo, oye, que como no vengáis ya, me las voy a quedar porque están ya pastoreando y yendo detrás de las ovejas. Así que Bueno, ¿y cómo fue el ir desde el campo a vuestra casa? Cuéntanos un poco, ¿les costó adaptarse? Les costó adaptarse, no a la casa en sí. La verdad es que al principio lo pasamos bastante mal con los viajes en coche. No estaban acostumbradas. Sí, no estaban acostumbradas y se marearon, pero bueno, poco a poco, la verdad es que se han acostumbrado bastante rápido con el método de dejar el transportín abierto, que pudieran entrar sin mover el coche, a partir de ahí pues hacer un trayecto pequeño, bueno, y poco a poco se han ido acostumbrando y la verdad es que ahora ya viajan sin ningún tipo de problema. Y en casa la verdad es que sin ningún problema en casa, supongo que también porque al ser dos pues tenían a una hermana. Claro. Eso, o sea, siempre podemos recomendar que siempre que se pueda o que el propietario también esté dispuesto, evidentemente, porque es doble de gasto y es doble de todo. Pero tú has visto beneficios, porque tú ya tenías una perrita anterior, ¿tú has visto beneficio en la adaptación de que haya dos a que haya uno solo? Sí, sin lugar a dudas, porque el tema de llorar por las noches, por el estar en una camada, que además eran 9 hermanos, con la madre, con los otros perros pastores, a pasar a estar solo es algo bastante estresante, ¿no? Para ellas. Claro. Y en este caso, al tener una hermana al lado, pues la verdad es que desde el primer día estuvieron bien. Muy bien. Mira, una de las cosas que también hemos comentado fuera de cámara que me gustaría también que lo dijeses es su instinto de pastoreo. María tiene una niña pequeñita y cuéntanos un poco cómo se comportan con la niña y si realmente la recomendarías como para un perro de compañía en casa. Bueno, yo lo he notado sobre todo porque tienen el instinto de reunir todo lo que encuentran en realidad, ¿no? Entonces nosotros vivimos en el campo y cuando el niño coge la bici o se va corriendo un poco, se aleja un poco de nosotros, van ellas detrás, intentan reconducirlo otra vez hacia donde estamos nosotros. Es curioso, además tan jóvenes que ya tengan ese instinto. Sí, les sale de dentro.
Digo, Pero bueno, lo hacen también con las gallinas, por ejemplo. Tenemos gallinas en casa y a la que sacamos las gallinas fuera, las pobres gallinas no hacen más que tirarlas hacia dentro del gallinero. Entonces sí, tienen este instinto de reunir y de dirigir al resto de seres vivos de su alrededor. Bueno, también sé que por el hecho de ser tan inteligentes siempre se recomienda que hagan ejercicios un poco especiales para la raza, como en este caso el Disc Dog o como el Agility. Tú ya a nivel de usuario creo que ya has empezado un poco con esto. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Cómo se arranca o cómo se les introducen estos? Porque todo el mundo hemos visto perros jugando con frisbee o perros haciendo agility, que es muy llamativo, pero a veces cómo se arranca a que un perro llegue a eso es casi lo más complicado. A los primeros pasos para introducir al perro en ese ejercicio, ¿cómo lo hacéis? Bueno, el primer paso es introducirlas en obediencia básica, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora principalmente, que bueno, es eso, obediencia básica, que vengan, que se queden quietas, que se sienten, que se tumben, para que a la hora de introducir ya ejercicios más complicados, como puede ser en un agility o en un disc dog, pues sepan las órdenes las órdenes, sí. Y tú sepas comunicarte con ellas, porque creo que es una de las cosas también más importantes, ¿no? El vínculo que se crea con ellas de comunicación. Sí, de dar una orden y que la comprendan y que te entiendan desde lo más básico a lo más complejo. Antes también estuvimos hablando un poco del clicker, ¿cuándo se recomienda introducirlo y cómo lo hacemos también? Bueno, pues ahora nosotros estamos empezando con el tema del clicker, la verdad es que hace muy poquito, y principalmente, bueno, primero hay que cargarlo, por decirlo de alguna forma, que es con comida. Cada vez que suena tiene un premio. Cada vez que suena se le da un premio. Siempre hay que hacerlo sonar cuando consigues un comportamiento que quieres estimular. El clásico refuerzo positivo. Exacto. De algo bueno. Sí, sí. Pues empieza con cosas muy sencillas, simplemente con que te mire, a partir de ahí que se siente, que camine a tu lado sin tirar. Bueno, entonces se van haciendo cada vez cosas un poquito más complicadas, siempre reforzando con el clicker y comida. Con el tiempo ya no será necesario dar la comida, sino simplemente el clicker y una caricia ya es recompensa. Y entonces, María, ¿tus perritas ya están haciendo agility, están empezando a hacer saltos? No, todavía es muy pronto. Ahora están con obediencia básica y estamos enseñándole, bueno, pues las cosas más básicas. Para saltos y cosas que impliquen forzar más las articulaciones hay que esperar a que tengan 14, 16 meses para que no se hagan daño, que están todavía creciendo. Muy bien, pues nada, las iremos viendo en vídeos seguro crecer, así que estad bien atentos y pronto buscad porque tendréis más vídeos de entrenamiento de agility de estas preciosidades.